Bueno, hermanos, el tema que se propuso para esta prédica, o título para esta prédica, es No deis al diablo, punto de apoyo, ser imitadores de Dios. Entonces, hermanos, al estar meditando sobre este título y sobre el pasaje bíblico de esta semana, me di cuenta que de lo que estamos hablando es de darnos cuenta de los cambios que son necesarios hacer en nuestra vida para poder imitar a Dios. Dice el pasaje que no debemos jugar al diablo y que somos imitadores de Dios. Pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo? Le preguntaría yo a algún hermano, a alguien que sepa del tema, a alguien que tenga experiencia. ¿Cómo puedo no dar punto de apoyo al diablo? ¿Cuál es ese punto de apoyo? ¿Cómo puedo invitar a Dios si Dios es todopoderoso y todo? Entonces, escudriñando la palabra, encontré algunas cosas que precisamente me quiero compartir con ustedes. Y encontré que pues la palabra del Señor en la Biblia nos repite muchas cosas, repite. Y me doy cuenta que antes yo decía lo que pasa es que los judíos son muy necios, no entienden. No sé si así serán, pero sí sé que así fui yo mucho tiempo. Y a veces todavía caigo en la miseria. Pero en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El punto importante es: de modo que si alguno está en Cristo. Si estoy en Cristo, entonces puedo cambiar las actitudes. Si no estoy en Cristo, no tengo manera de cambiar. Y pues obviamente hablo por mí. Si no estoy en el juego, no tengo manera, no hay opción, no hay salida. Bueno, Pablo dice: nueva criatura. Jesús en Juan 3:7 dice: os es necesario nacer de nuevo. Básicamente es la misma idea. Nacer de nuevo. Tengo que empezar de nuevo. Tengo que empezar desde cero. Como cuando vamos a la escuela, es nuestro primer año, es un nuevo año, empezamos desde cero, no sabemos qué viene. Así tengo que empezar. Tuve que nacer de nuevo. Esa nueva creación pues no proviene de mí, no proviene de mi voluntad, no proviene de que le eche ganas, no proviene de nada que haya hecho yo, sino que proviene de Dios. En 2 Corintios 5:18, que sería el siguiente pasaje, dice: y es según Dios, y al hombre por tanto le corresponde aceptar. Dios quiso que yo cambiara. Dios me vio, me llamó por mi nombre, como dice el himno que recién cantamos, y entonces me dijo: quiero que tú cambies, te quiero aquí conmigo. Y lo que me resta es aceptar su voluntad. En realidad tendría otra opción, que es no aceptar su voluntad, pero de ahí vengo. Y como ya probé la miel y la leche que el Señor me da, pues prefiero hacer su voluntad, hacer un esfuerzo por hacer su voluntad. Tocando ya la lectura que hicimos de Efesios 4:25 al 5:2, solamente quiero regresar un poquito. En el 23 dice: renuévense en el espíritu de su mente. De nuevo, son cambios que tengo que hacer en mi vida, son cambios que tengo que hacer en mis actitudes.
en mi forma de comportarme con mis semejantes, todos mis semejantes, no nada más con los hermanos de la iglesia, con mis compañeros de trabajo, con los vecinos, con mi familia, con mis compañeros de escuela. Renovar el espíritu, en el espíritu de su mente. Para esto tengo que compartir el mensaje de fe de cambio de juicios y actitudes, que el Señor es el que los va a cambiar, que tengo fe en que el Señor me va a cambiar. Tengo que descubrir cuál es esa pasada manera de vivir y cómo revestirme de la nueva naturaleza que el Señor me ha dado. Y descifrar principalmente para mí eso que dice en las indicaciones de no robar y ponerme a trabajar. Porque leyendo esto, este pasaje, decía yo, híjole, pues ¿cómo no robará? No, si la verdad es que no. Pues yo no robaba, o al menos eso creí, que no robaba. Así que, yéndome al desarrollo del tema, hermanos, ¿cómo pudiera yo, estoy pensando cómo podría yo hacer una comparación, ¿no? Cómo hacer una imagen de lo que tenía yo en la cabeza? Y entonces recordé cuando era yo pequeño, desde que nací hasta mi adolescencia, en los cambios que tenía de casa con mis papás, con mi familia. Toda esa vida jamás hubo una casa propia, entonces teníamos que estar saltando de una casa a otra. Siempre vivíamos en casas rentadas. Para mí, la verdad es que no resultaba desagradable, era una aventura para mí, ¿no? Ir a una nueva casa, ver esa nueva casa, casas usadas, pero bueno, eran casas nuevas para mí. Y sentir ese olor de la humedad en las casas, y la emoción de trabajar con mi papá en hacer las adecuaciones, hay que poner eso, poner aquello y no sé qué. El punto es, hermanos, que cada que nos cambiábamos de casa, pues salían un montón de cosas, un montón de triques, y dentro de esos triques salían un montón que no se usaban. Y así, en cada cambio de casa, salían cosas que no se usaban: ropa, zapatos, juguetes, herramientas. Y había una constante, hermanos. O había nidos de ratones, o había muchas arañas. O sea, había muchas alimañas. En las casas en las que vivíamos, pues hasta donde yo recuerdo, vivíamos 2 años, 3 años y luego a buscar otra casa. Entonces, cuando se acumulaban esas cosas, se juntaban esas alimañas. Pues hablando metafóricamente, a veces nosotros nos convertimos en casas usadas, en casas viejas, y vamos acumulando cosas, o yo fui acumulando cosas, y me di cuenta que yo también tenía alimañas en mi cabeza y en mi corazón. Había arañas, había ratas, había cucarachas, y muchas cosas que no me servían para nada. Tenía un sinfín de herramientas que jamás utilizaba. Un montón de herramientas que algún día iba yo a utilizar para ayudar a alguien y jamás las utilicé, aunque tuve la oportunidad de ayudar. Un montón de herramientas que tuve para dañar y jamás las utilicé por falta de valor, o más bien porque el Señor me detuvo. Pero tenía un montón de cosas acumuladas. Entonces me fue necesario escombrar esa casa, principalmente el closet que tenía en mi corazón. Entonces vi que tenía yo 4 aspectos que considerar. Para no dar punto de apoyo al diablo, evitar a Dios, que no haya alimañas en mi corazón, tuve que obedecer la palabra, o tengo que obedecer la palabra del Señor. Tengo que reafirmar mi carácter cristiano diario, todos los días, en todo momento. Me es necesario reafirmar mi carácter cristiano.
Además, tengo que aceptar mi responsabilidad y mis deberes cristianos. Y finalmente, trabajar mi espiritualidad para poder trabajar en el nombre de Dios. Así que para obedecer la palabra, dice en el versículo 25 de nuestro pasaje: por eso cada uno de ustedes debe escudriñar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos un cuerpo. Y si una parte de mi cuerpo está enferma, pues puedo contagiar al resto de mi cuerpo. Ayer estaba yo platicando con un primo, y también en la semana platicaba yo con Lida cuando nos lastimamos algo, nos lastimamos un dedo, un brazo, la espalda, que no nos damos cuenta qué tan importante es hasta que se nos lastima. Porque puede ser que se me lastime el dedo meñique, pero yo no me doy cuenta cómo afecta a mi muñeca, o a veces afecta a mi codo o mi hombro. Pues de la misma manera, aquí en la palabra nos dice: porque somos miembros los unos de los otros, somos miembros de un mismo cuerpo. Si yo estoy mal, puedo contagiar a otros. Lo que tuve que hacer para obedecer la palabra fue trabajar y desechar mis vicios, cuando en realidad yo no tenía muchos. Pero la verdad es que busqué el significado de la palabra vicio. Vicio significa de mala calidad, defectuoso, con daño físico, o también un exceso metódico de algo. Entonces tuve que desechar todo eso, todo lo que fuera de mala calidad. Obviamente no fue porque yo dije, bueno, pues vamos a desechar todo lo que es de mala calidad. Porque el día, por ejemplo, que mi mamá me dijo de chavito: a ver, vete seleccionando tus juguetes para regalar, pues todos me servían. Todos eran de buena calidad. Tenía la cabeza por ahí de un aventurero y la pierna de otra, pero de todas maneras todas me servían, todas las necesitaba, aunque acumulaba yo alimañas en mi cajón de juguetes, en algún momento los iba a utilizar. Bueno, pues tuve que deshacerme de todo eso que había en mi corazón, todos esos vicios, estar ciclando, estar sobre lo mismo, estar en una rueda, no de la fortuna, sino del infortunio, arriba, abajo, a un lado, al otro. Tuve que desechar eso, tuve que bajarme de ahí. También tuve que desechar deseos engañosos, deseos materiales, sociales, emocionales. El deseo de tener un buen trabajo, de tener un buen sueldo, de tener un auto, de tener una casa. Tuve que desechar principalmente el deseo de estar con alguien, con mis amigos, con una pareja, con mis primos. Tuve que desechar la idea de decir: si a la fiesta no viene este primo o aquel primo, entonces no es fiesta. Se acabó. Todos estaban bien divertidos y yo no, porque no había venido aquel. Yo no, porque no tenía el sueldo que quería. Entonces tenía yo que estar limpiando eso para poder obedecer la palabra. Todo eso estorbaba mi visión y tapaba mis oídos para poder obedecer al Señor. Tuve que desechar mis momentos emocionales de gritería, de ira, de coraje, porque después ya no sabía yo cómo corregir lo que no podía hacer. Ya no sé. Tuve que desechar una vida dominada por pasiones, revanchismo, ira, gula, el estar juzgando a los demás. Tuve que desechar todo eso porque me estorbaba para obedecer al Señor. Hace algún tiempo me tocó compartir un tema acerca de la lujuria. No sé qué habrán visto en mí que me dijeron que compartiera ese tema. Pero resulta que la lujuria no nada más es un deseo desmedido por el placer sexual, sino es un deseo desmedido por un placer de todo. Y no, pues mal me fui de espaldas cuando leí eso. Y ese diccionario, cuando lo leí, no me convenció, porque no me convenía
venía y fui a otro, y fui a otro, y fui a otro, y todos rondaban sobre lo mismo, por la palabra tiene un solo significado. Y ese deseo desmedido por un placer es justamente la comida, la ira, el revanchismo y muchas otras cosas. El deseo desmedido por sentir placer por haber pasado una materia y entonces presumirlo ante el que no la pasó. Pues ahí continúa. Y principalmente, hermanos, mi actitud de derrota, porque debo de confesar, como me lo manda la palabra de Dios ante mis hermanos, que aún habiéndome convertido y aún habiendo dicho que creía yo que el Señor me había restablecido y que era yo un vencedor con Él, mi actitud de derrota no cambiaba. Mi actitud de derrota en cuanto a que prefiero no ser el microorganismo que me van a hacer. Prefiero irme caminando. No, es que caminando me van a hacer caminar. Si voy a presentar un examen, 47 años y sigo presentando exámenes y sigo estudiando, no me gusta. Pero seguía yo sentándome a presentar el examen pensando que ya lo había yo reprobado, sin siquiera haber leído la primera pregunta. Tuve que desechar todo eso. No le voy a hablar a este porque me va a contestar mal. Eso tuve que desecharlo. El dolor, el sufrimiento, la conmiseración, el pobrecito de mí, cómo sufro, cómo me duele, compréndanme, denme. Si el Señor me dijo, si al ciego lo restablecí, si al mendigo lo restablecí, también lo estoy haciendo contigo y enseñando con la maestría. Entonces, no, Señor, tuve que dejar eso. Tuve que dejar todas esas actitudes y entonces convertirme en un soldado de Dios, en un guerrero. No me imagino a un guerrero con actitud de derrota. Vamos, un guerrero superviviente. No se puede. No es posible. Para ello me fue necesario confrontar los problemas, no huir de ellos, principalmente de una manera emocional. Porque yo podía confrontar al que sea, pero en la mente estaba yo huyendo del problema. Llegó un momento en que ya no pude huir de la presencia de esos problemas, ya no pude correr más, se cansaron mis piernas, ya no sirvieron. Y los problemas estaban ahí, siempre estaban ahí. Donde estaba yo, ahí estaban los problemas, me perseguían. Entonces tuve que armarme de valor, dejar de paralizarme por el tamaño de esos problemas y enfrentarlos. Así como la historia de David y Goliat, que dice la Biblia que era un joven menudito, chaparrito, y que no tuvo miedo de un tipo 3 metros mordido. Y hace poco estudiaba yo cuando le dijeron a David, oye, pero nada más mira, ¿no? Y entonces David dijo algo importante: he peleado con leones, he peleado con osos y los he vencido. O sea, David sabía que tenía la experiencia para derrotar problemas grandes, poderosos, pero David estaba confiado en eso. Entonces eso me sirvió mucho para decir, bueno, pues tengo la experiencia, el Señor está conmigo, esto se puede vencer. Me tuve que responsabilizar justamente de los problemas que yo mismo había buscado, de mis decisiones que yo había tomado. Tuve que dejar de lado el esque, tuve que dejar de lado aquel. Lo que yo decidí fue lo que yo decidí. Los errores que cometí son los que yo decidí cometer. Y entonces, limpiando todo eso, sacando toda esa basura, finalmente me fue posible trabajar en obedecer la palabra de Dios. Antes no pude.
cristiano. Enójense, pero no pequen. Y últimamente, gracias a Dios, he estado leyendo un libro que me está alejando mucho, que me habla de esto. Enójate, pero no peques. No finjas que no te enojas. Un cristiano no es un pan, no es un filete de queso, no. Un cristiano es algo más fuerte que eso y tiene carácter. Y hay cristianos que tienen un carácter ligero y hay otros que no, algunos cristianos que no. Y que tenemos mal carácter. Pero dice, no peques, no agredas, no faltes al respeto. Enójate, no fijas que no te enojas, pero no faltes al respeto. Y después me dice, bueno, ya después de que te enojaste, reconcíliate con tu hermano, ve y háblalo. No me gustó esto, no me gustó aquello, perdóname si te falté. Eso es reafirmar mi carácter cristiano. En el versículo 31 dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de mal. Eso es reafirmar mi carácter cristiano, desechar todo eso. Tanto debo de ser un cristiano valiente para enfrentar al enemigo, como debo de ser un cristiano valiente para enfrentar el enemigo que se quiere meter a mi corazón. Se quiere meter a mi corazón cuando hay amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de mal. Imagínense ustedes, hermanos, un hermano cristiano que es todo bondad, todo está bien, no pasa nada. Le dicen cosa y media y finge que no se enoja. ¿Cómo puede manejar este tipo de situaciones como amargura, enojo, ira dentro de sí mismo? Si lo que está afuera lo está minimizando, pues para adentro con mayor razón. Y entonces se podrían venir acumulando de nuevo cosas. Para mi punto de vista, eso es reafirmar mi carácter cristiano. Debo de ventilar los problemas, confesándolos a Dios, uno por uno, con detalle. Eso de decir, Dios perdona mis pecados, Dios ya los conoce. Lo que Dios quiere es que yo se los diga, que yo los reconozca. Dios ya sabe que soy un pecador, ya me perdonó, pero yo tengo que decirle, falté en esto, falté en esto, falté en esto. Le deseé mal a este, pensé mal del chofer del visitaxi, le deseé mal, pensé mal, todo eso tengo que decirse, de mi compañero de trabajo, de mi jefe, tengo que decirse, los señores ya lo saben, no necesita, nada más quiere que yo se lo diga. Debo de ser honesto, pero verdaderamente pedirle perdón a Dios por mis faltas. Debo de hablar las cosas claramente, no dejar lugar a dudas. A lo mejor yo estoy pensando que el otro me está entendiendo, pero el otro a lo mejor no sabe ni de qué le estoy hablando. Muchas veces como padre, si no es que diario, me pasa eso con mis hijos. Yo digo una cosa, doy por un sentado que me entendió, me doy la vuelta y vamos a trabajar o a ver una voy a hacer. Y muchas veces cometo el error de no decirle a mi hijo o a mi hija, ¿sí está claro lo que te dije? ¿Sí me entendiste lo que te dije? Y no porque nuestros hijos sean todos, pero a veces yo tengo el defecto de no transmitir bien las ideas. Y lo mismo pasa con algunas hermanas. Entonces no es necesario. Me expliqué bien, te transmití bien la idea, vamos a compartirlo. A veces como cristiano digo, no, es que van a pensar que yo pienso que ellos son tontos. No. Como buen cristiano, tengo que dejar las cosas bien claras. Jesús no dejó lugar a duda. Fue claro, preciso y conciso. Le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Y no se detuvo. Obviamente yo no puedo actuar de esa manera porque yo soy un ser religioso. Para reafirmar mi carácter cristiano, debo de identificar
ubicar los problemas. Ay, esta parte sí cuesta trabajo. Primero tengo que ver si son reales los problemas y luego si son imaginarios. No puedo decir que soy del mundo. Muchas veces he escuchado eso. Es que soy del mundo, hermano. Híjole. Ahí sí, no sé a veces qué decimos cuando un hermano le dice, es que soy del mundo. Ay, Dios. Es que estoy enfermo. Entonces, el sacrificio del Señor me quedó. Entonces, seguimos igual. Si yo dijera, es que soy del mundo, es que sigo enfermo, entonces no estoy creyendo lo que está escrito en la palabra. Entonces, bueno, no le puedo echar la culpa a nada, ni a nadie. Si hay algo que no entendí bien, algo que me incomoda, algo que me molesta, me es necesario hablarlo con la fuente, hablarlo con la persona. Si no le entendí al maestro, ¿a quién debo de preguntarle? ¿Al maestro o al compañero? Porque el compañero no fue el que me dio la clase, fue el maestro. Si algo no le entendí a un hermano, a mi esposa, a mis hijos, pues no voy a ir con el abuelo a preguntarle, oye abuelo, ¿qué quiso decir tu nieta cuando me dijo tal cosa? No. Tengo que ir con la fuente, ¿dónde está el problema? Y con carácter cristiano, con amor. Tengo que decir, no te entendí, ¿me puedes explicar mejor? Como hijo me cuesta mucho trabajo también decir, papá, ya me lo habías preguntado. Papá, ya me lo habías dicho. Papá, ya no insistas con eso, ya te entendí. También cuesta trabajo, ¿cierto? Porque a veces parece que los papás tenemos mala memoria. Ubicar los problemas en tiempo, en forma, lugar y personas. Tengo que ubicarlo. ¿Para qué tengo que ubicarlo? Para poder manejarlo. No puedo estar arrastrando problemas del año pasado, ni del mes pasado, ni mucho menos de hace 20 o 30 años. Eso pasó ya, no puedo hacer nada. Ahora sí que, como decía mi abuela, palo dado, mi Dios lo quita, ¿no? Ya pasó, ya pasó. Solo acláralo, que no venga de nuevo. Con las personas, ¿cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Con quién fue? Algo que me llamó la atención, igual de un libro que alguna vez leí, era que este autor decía, no tomen las faltas personales, no sabes qué hay en el corazón de la otra persona. Y lo aprendí también, o lo reafirmé en las sesiones de consejería con Viola y Roberto, que es su pastor. No lo tomes a personal, no sabes qué hay en la raíz, no sabes qué hay en la persona. Y tengo que analizarlo, el origen de los problemas. ¿Por qué me dice? Principalmente porque hay un problema. ¿Por qué surge el problema? ¿Por qué me incomoda? Cuando me pisan un callo, aparte de brincar, gritar y patalear, ¿por qué tengo ese callo? ¿Qué hay en mí que me mueve? Un comentario, una sonrisa, una llamada de atención que muchas veces es necesaria. Yo necesito que me llamen la atención, y cuando me llaman la atención no me gusta. Bueno, pues entonces, ¿qué hay que no me gusta? Y principalmente, ¿qué hice para llegar a ese punto? Cuando estamos analizando un problema, ¿en qué colaboré? Pero tengo que enfrentarlo, creyendo de verdad, con fe, que Cristo está conmigo, que soy un cristiano, que soy valiente, que no temo ni me desmayo, que me esfuerzo. Sin miedo, es necesario tomar ese tipo de acciones. Después tenemos aceptar y tomar mi responsabilidad en mis deberes cristianos. Y aquí es donde viene el versículo 28, el que antes robaba,
que no vuelva a robar, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Yo no robaba, la verdad es que yo no robaba. Me parece que yo no robaba cosas materiales, pero que hay del tiempo, de la tranquilidad, sueños con los demás. Entonces tengo que aceptar esa responsabilidad. Tengo que aceptar la responsabilidad de que no voy a robar más eso. No le voy a robar el tiempo a nadie. No le voy a robar los sueños a alguien, su tranquilidad. A lo mejor no estoy de acuerdo con lo que ese alguien me está diciendo, pero yo no puedo decir, oye, estás mal, eso que estás tú pensando está requete mal y es imposible. Oye, espérate, Dios no te trata así, Jesús no nos habla así. Y a veces de esa manera robamos sueños y robamos ilusiones. Entonces, el que antes robaba, que no vuelva a robar, no vuelvas a las mismas actitudes de antes, ya no lo hagas más. Se trabaje para que use sus manos para el bien y que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Pero ¿en qué voy a trabajar? Trabajar en compartir la palabra, trabajar en dar esperanza, en mostrar cómo pude yo haber robado. Si me preguntaron, como fue el caso que dije hace rato, ¿eres cristiano? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo después? O peor aún, ni siquiera se nota que soy cristiano. En alguna ocasión, una compañera de trabajo me dijo: yo soy bautista, pero relajada. Casi. ¿Cómo es eso? Y sí, era evidente que era bastante relajada su denominación, ¿no? La suya propia, no la denominación bautista, que para nada son relajados. Pero justamente eso, o sea, ¿cómo puedo compartir? ¿Cómo pudiera yo compartir si digo, soy relajado, soy tranquilo, no hay problema? No, lo que está aquí escrito no es para no hay manera. Entonces tengo que trabajar sobre eso. Deja de robar y ponte a trabajar. No necesariamente quiere decir algo literal. Deja de robar el tiempo y ponte a trabajar. Deja de robar el tiempo y comparte la palabra. Deja de robar el tiempo, deja de robar ilusiones y mejor da esperanza. Deja de robar sueños y da testimonio de cómo el Señor nos cumple. Eso tuve que hacer. Esa es parte de mi responsabilidad. Tengo que visitar, aunque me cuesta muchísimo trabajo. Tengo que comprender, tengo que ponerme en el lugar del otro. No debo de juzgar. Yo, Carlos, no debo de juzgar. Y es muy difícil para mí. Debo de saber escuchar. Debo de aprender a escuchar a la gente. No debo de pronunciar ninguna palabra obscena. Y entonces busqué en el diccionario que es obsceno. Y entonces dice que obsceno, algo obsceno es ofensivo al pudor. Y entonces, ¿qué es pudor? Pudor significa honestidad. O sea que cuando la palabra de Dios me dice que no diga ninguna palabra obscena, no se está quedando nada más en no las groserías. Me está diciendo, además de eso, me dice que sea honesto, que si fallo, sea honesto y no fallé. Que si le falta el respeto a mi hermano, a mi papá, a mi tía, ser honesto y reconocerle falta el respeto, le hablé mal, le tomé atribuciones que no me correspondían. Eso es ser honesto. Eso es eso es no decir palabras obscenas, ser congruente. Porque la verdad es que si uno lo lee así, pues no digo groserías, y como las digo donde no hay cristianos,
como si no lo supiera. Pero no se queda ahí. No solo son esas cosas. O sea, es no estar adulando a los compañeros de trabajo, a las vecinas, a los jefes de los compañeros de escuela, y mucho menos a los maestros. Ni ganármelos porque me ayudan, sino porque me nace, porque el Señor puso una semilla en mí. De nada me sirve visitar si voy a estar juzgando, si voy a estar viendo las fallas, si no los voy a comprender. De nada me sirve reunirme con mi familia, mi núcleo familiar, mi familia carnal, mi familia en Cristo. No los voy a comprender. Otra cosa que me es necesario hacer como responsabilidad cristiana es aprender a conversar con mis hermanos. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, amén, gloria a Dios, ¿no? Lo que yo tengo que decir no es todo lo que hay que decir. Tuve que ponerme a ver, ahora que estuve estudiando este pasaje que el Señor me encomendó. ¿Cuánto tiempo converso con mis hermanos? ¿Qué converso con mis hermanos? Y desafortunadamente me di cuenta que mis ideas casi son palabras para mí, y no hay poder humano y es verdad que los cambie, solamente Dios. Y a veces sí le pido que me espere tantito. Entonces ese tema de aprender a conversar, pues es escuchar a los hermanos. No es lo que yo tenga que decir a los hermanos, es lo que los hermanos me quieran decir a mí. ¿Qué tienen para decir? ¿Qué el Señor me quiere dar a través de los hermanos? Mi verdad no es la única verdad. Mis pensamientos no son los únicos. No es que los hermanos no tengan razón o sí la tengan, simplemente no son los únicos. Y tuve que aprenderlo, tuve que entenderlo para tomar mi responsabilidad como cristiano, la responsabilidad de escuchar, no de ser escuchado. Ellos tienen su responsabilidad, yo en ese asunto mío. Tuve que tomar la responsabilidad y entender que eso es lo que me manda el Señor. Hace responsable, escucha a los hermanos, escucha sus quejas, escucha sus necesidades, escucha sus palabras. A veces están pidiendo ayuda desesperadamente y no lo reconocen, pero yo no lo escucho. Así como yo lo hice muchas veces, no pedir ayuda, pues muchos otros lo hacen, tanto hermanos cristianos como personas inconversas. Y finalmente tenemos que trabajar mi espiritualidad. Tengo que trabajar mi espiritualidad. ¿Para qué? Para no dar lugar al diablo. Nada más para no dar lugar al diablo. Eso como es ser tolerante, de nuevo, escuchar, orar. Si cuando oro le pido por el vecino de al lado, y le pido por mi papá, por mi mamá y por no sé quién, y hasta ahí, porque no hay que pedir mucho, pero no sé ni lo que pido. O sea, nada más, pues ahí te los encargo. No, para mí no, eso no es trabajar en espiritualidad, porque no los conozco, no conozco sus necesidades. Una cosa es pedir por el vecino de al lado y otra cosa es pedir porque le devuelva la sobriedad, porque él y sus hijos dejen de estarse drogando, dejen de ser una contrata humana a través de las drogas, que me utilice. Pues ahí encárgate, ¿no? La vecina de enfrente, pues pobre mujer, pues ahí échale la mano. Ni mis compañeros, ni mi familia. Te pido por mi sobrina y te pido también por por aquí. No, ¿y qué pides? Igual casi se me hace como cuando le digo, pues perdona mis pecados. Hay todos, ¿no? Para no cansar. Pues igual. Te pido por mi suegra. No, dale tranquilidad, Señor, por favor. Dale confianza. Llámala.
Limpia sus oídos para que te pueda escuchar. Gracias Dios porque mi cuñada ya agarró el camino. No, gracias Dios porque llamaste a mi cuñada. No permitas que se aleje de ti. Gracias Dios porque su hijo también la acompaña. Gracias. Gracias por eso. Gracias por mis compañeros. Gracias por mi maestra. Gracias porque tiene trabajo mi maestra. Gracias Señor porque mi maestra no me ha dejado abandonado, ahora que muchos maestros han dejado abandonados a sus niños. Gracias por el salario que tiene. Gracias porque pese al salario que tiene sigue aquí conmigo mi maestro. Mi maestro. Entonces pues no nada más es pedir por pedir, ¿no? Digo, trabajando con mi espiritualidad. Debo de orar constantemente. Yo debo de pedirle a Dios, tengo que pedirle a Dios que me utilice para compartir su palabra. Hace muchos años, cuando estaba buscando trabajo, cuando regresé de Mérida y me puse a buscar trabajo, pues yo primero pensé que las empresas se habían formado todas en una línea derechita, queriéndome entregar sus ofertas de trabajo, ¿no? Pero en realidad no fue así. Y entonces tuve que ir a tocar puertas. A propósito de trabajar en compartir su palabra. Y bueno, me di un montón de solicitudes de trabajo, lo normal que todos los que hemos pasado por ese proceso sabemos. Y platicando con un amigo, yo le dije, mira, yo aceptaría lo que sea, porque ya me estaba entrando la desesperación. Lo único que no aceptaría es trabajar por un judío, porque no es seguro. ¿Para quién trabajo? Y estoy loco. El Señor me tapó la boca. Hace poquito estaba yo, no sé qué trabajo estaba yo haciendo en la casa, y me cayó así la idea, ¿no? Pudiera yo decir, el Señor me dijo, ¿te acuerdas cuando dijiste que no ibas a trabajar para otro Dios? Y ahora le pido que me ponga a trabajar. Ahora le pido al hebreo que me ponga a trabajar con él. Y me agarró la palabra. Gracias a Dios. Entonces, antes de iniciar cualquier conversación, bajando del aposento, entrando a la congregación, tengo que hacer una oración, ¿no? Para que me abra los oídos, para escuchar a su pueblo, porque pues en realidad para eso me llamó, para escuchar, para trabajar por él, junto con él, que me dé entendimiento al sufrimiento de los hermanos, aunque se oculte, que yo lo pueda ver, para que entonces pueda poner manos a la obra. Tengo que escudriñar en mi corazón y en el corazón de otros hermanos, porque para eso me llamó. En conclusión, hermanos, en el versículo 21 de este mismo pasaje, dice, si en verdad oyeron su mensaje. Carlos, si en verdad oíste mi mensaje, si me escuchaste, Carlos, entonces despójate de tu vieja naturaleza. Porque él me dice, yo estoy aquí contigo todos los días de tu vida. Jesús, a través de su ministerio, yo lo vi así en este pasaje, se dedicó a ganar la confianza y el amor de todos aquellos que no conocían al Señor. Él no tuvo miedo, él no se detuvo, frente a la muerte no se detuvo, al borde de la muerte siguió trabajando, adolorido, herido, humillado, siguió trabajando hasta el último momento. Él siguió trabajando.
Y entonces arrebató muchas almas al diablo. Él robó al diablo muchas almas. Todo su ministerio estuvo dedicado para eso. Y mi obligación como cristiano, si trabajo mi espiritualidad, es hacer lo mismo que mi maestro, robarle las almas a Satanás. ¿Por qué? Porque para eso me mandó. No porque soy buena persona, no porque soy buena gente, no porque me caen bien, no, porque para eso me mandó. Porque soy un soldado del Señor, y un soldado no cuestiona, obedece. La vida y conducta de Jesús solamente es mi modelo a seguir, nada más. Nada más. Ese es mi único modelo a seguir. No el corredor de autos, no el jugador de fútbol americano que esta semana empezó la temporada, no el beisbolista que me decepcionó porque se metió a porquerías, no mi jefe que es un triunfador, todo neurótico, ¿sí? No mi director de empresa que antes de que yo llegue ya está y después de que me voy sigue ahí. No tengo nada en contra de esta gente. Sí les admiro su dedicación al trabajo, pero no como ellos. Sino mi modelo a seguir es Jesús. Ese es mi modelo a seguir. Él me va a dar la fuerza, Él me va a dar la altura, Él me va a dar la resistencia, Él me va a dar las palabras. Me imagino yo, si tuviera un grupo de chacales enfrente, ¿qué pudiera yo hacer? Pues agarrar un palo no me sirve de nada, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hubiera un león enfrente de mí? No se acerca. Nada más lo rodean, pero no se acerca. Y Jesús es un león. Y no hay nada que se le ponga en nada. Eso, hermanos, para mí es vivir en amor, como también Cristo me amó. Y eso me lleva a no dar al diablo punto de apoyo. Mientras yo, desde mi punto de vista, obedezca la palabra, reafirme mi carácter cristiano, acepte mi responsabilidad y mis deberes y trabaje en mi espiritualidad, no me voy a dar lugar a Dios. Ya no más. Nunca más. Gracias, hermanos, por su